a este informe especial de todos los domingos donde abordamos un tema, quizá la noticia más importante de la semana. Y esta semana, aunque tuvimos muchísimas noticias, hubo una en particular, el dato de inflación que se conoció el viernes por la mañana, que comienza a dar esperanzas en que la inflación en Colombia ya haya llegado a su techo y comience a ceder, uno de los problemas más complejos del mundo. Pero vamos a mirar si este fenómeno en Colombia se está presentando igual que en el mundo y de hecho comparable con Latinoamérica, o si Colombia es de los últimos países en comenzar a mostrar estos síntomas. Por eso, el título del informe el día de hoy es ¿Ya podemos celebrar que el IPC de Colombia baje? Vamos a analizarlo nuevamente con datos. Ustedes saben que toda la información que se maneja en estos videos siempre proviene de una base de datos y de estadísticas oficiales. De hecho, nos encontramos muchas veces con cuentas que nos salen a controvertir, que dicen que los datos no son ciertos, pero pues esto es una demostración de lo que suele pasar cuando el fanático promedio pues toma partido, desconoce que la información es oficial y simplemente se siente agredido porque dicen algo que no les gusta de su amo, de la persona que adoran políticamente. De hecho, por ejemplo, el día 4 de mayo, en un informe que hicimos muy interesante, encontramos dentro de lo que es habitual algunas críticas, alguien con el logo de Gustavo Petro. Entonces, básicamente, este tipo de comentarios de personas que desconocen los hechos, de hecho, aquí está la cuenta, se llama Pedagogía Humana. Ese tipo de comentarios, pues, a veces no vale la pena entrar a discutir porque lo nuestro son los datos. Así que paso a la pantalla, información oficial de datosmacro.com que toma información del Banco Mundial y de las principales entidades oficiales de los países para revelar sus datos de inflación. Paso a la pantalla. Aquí tenemos el dato de IPC en Colombia. Esta gráfica que ustedes observan acá es la inflación anual. Pueden ver que en el 2022 comienza a incrementarse la inflación en Colombia. De hecho, hay que recordar que en enero del año pasado comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y la inflación comenzó a subir a tasas que ya alcanzaron en julio 2 dígitos y de hecho, aquí pueden observar que el dato está actualizado con la inflación del mes de abril del 2023, que si ustedes miran el reporte del DANE, dice que la inflación en 2023 en abril fue el 0,78 y la cifra anualizada o la cifra de los últimos 12 meses es del 12,82%. Si ustedes miran la gráfica, aquí dice perfectamente 12,8 a abril, cifra de los últimos 12 meses. ¿Qué se observa en esta gráfica? Habría que hacerle un zoom para poder ver un poquito. Claramente se observa que durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, la inflación ha estado por los 13, arriba del 13% y hay una ligera baja a 12,80. O sea, hay una caída de cerca de 20 puntos básicos, pero al menos baja un poco, ligeramente de ese valor y eso da o brinda alguna esperanza. Pero sería bueno comparar frente a lo que está ocurriendo en otros países de la región. Analizando el dato de inflación, encontramos varias cosas positivas. De hecho, la variación del mes de abril del 2023 es inferior a la del 2022, aunque vale la pena resaltar que en abril del 2022 teníamos un petróleo a $120 por barril y en la actualidad tenemos un petróleo, y aquí vuelvo a información oficial, el petróleo en mayo aquí lo vemos en 75 y 71, o sea, casi en la mitad de lo que cotizaba hace cerca de un año. Pero aún así vemos una inflación que es menor en la variación mensual. En lo corrido del año, ya la inflación está por debajo que en lo corrido del año 2022, lo cual es favorable, entendiendo que el pico de la inflación es los primeros meses, cuando se presentan los ajustes por la inflación en muchos rubros. Y la inflación anual en abril del 2022, 12 meses atrás, estaba en el 9,23 y ahora está en el 12,82, lo que significa que todavía falta mucho por corregir. Así que aquí hay unas lecturas donde en principio parece que en el 2023 se está mejorando, pero donde todavía falta ver el segundo semestre del 2023 para que esta inflación caiga. De hecho, una de las metas del gobierno es que se ubique por debajo de los 2 dígitos. Entonces, entendido esto, vamos nuevamente a la información oficial. Voy a nuevamente a bajar un poco el zoom para que ustedes puedan ver.
la inflación de algunos países en el mundo y particularmente vamos a compararnos con la región. Dos países que nos llaman la atención, empecemos de Centroamérica hacia abajo. De hecho, podríamos colocar a Estados Unidos, aunque la economía americana, pues por supuesto es diferente por ser más fuerte, pero miren el dato de inflación, es muy importante. El pico de inflación en Estados Unidos estuvo en junio del año 2022 y miren cómo comienza a caer de 9,1 al dato registrado en marzo del 5% del 2023. O sea, la inflación ha caído en Estados Unidos 50%. Pero no nos quedemos, sigamos bajando en América y vamos a mirar a México, otro país comparable con nosotros. Miren, observen ustedes cómo la inflación techo se alcanzó en septiembre del año 2022 con un 8,7 y en la actualidad a marzo se ubica en el 6,8. Entonces la inflación de México ha caído más de un 30%, también hay una caída enorme. Sigamos bajando, vamos a mirar a Panamá. Entonces le damos un clic a Panamá y observan ustedes que la inflación más alta se dio en junio del 2022 con un 5,2 y la cifra a marzo es del 1,4. Observen que en el caso de Panamá la inflación ha caído casi un 70%, con lo cual Panamá también hace rato viene haciendo las cosas bien. Dentro de la región, miremos a Bolivia por orden alfabético. Si miramos a Bolivia, observan ustedes que la inflación más alta se dio en noviembre del 2022 con un 3,2 y en la actualidad está en 2,5, lo que significa que la inflación ha caído más de 20% en su cifra anual. Así que Bolivia también haciendo las cosas bien. Brasil, miremos a Brasil. El dato de inflación de Brasil, esto es espectacular. La inflación de abril del 2022 fue el techo del 12,5 y en la actualidad está en el 4,4 a marzo. O sea que la inflación de Brasil ha caído en más de un 60% de esa fecha al día de hoy. Si seguimos mirando en orden alfabético, encontramos a Chile. Cuando miramos a Chile, miren que todos los países tuvieron el pico de inflación el año pasado. Chile lo tienen en agosto del 2022 con un 14,1 y en la actualidad está en el 11,1. Ha caído la inflación más de un 20%. Si continuamos mirando otros países de la región que sean significativos y comparables a Colombia, pues vamos a mirar, de repente podemos mirar a Paraguay. Miremos a Paraguay un momento y miren en Paraguay en abril del 2022 el 11,8 y en la actualidad 5,3. Básicamente, si uno promedia la inflación de los países de la región, pues se encuentra que en promedio la inflación ha caído entre un 40 y un 50%. Un país que va un poco más lento y es por todas las dificultades que ha tenido políticas, aunque esta cifra está desactualizada, quería comparar a Perú, pero Perú no tiene la cifra, la información actualizada. Con lo cual, hasta este punto se puede observar, incluso no dejemos por fuera a Uruguay, uno de los países más ordenados macroeconómicos de Sudamérica. Tuvo su pico en el 9,9 en septiembre con un 9,9 y en la actualidad está en 7,6. Aquí también vemos una caída superior al 25%. Entonces, cuando tenemos este contexto, que los países de Sudamérica vienen bajando la inflación desde el año pasado, es cuando el dato de Colombia todavía no se puede celebrar, porque la inflación básicamente está todavía cerca del techo y esto evidencia que los ajustes que está haciendo el gobierno con unos incrementos al precio de la gasolina para volverlo a un precio internacional, siendo Colombia un país productor, cuando uno mira los precios de la gasolina aquí también se encuentra cosas interesantes y es que la mayoría de los países que son productores netos, pues el hecho de que los ciudadanos también sean dueños de los bienes y de las materias primas que hay sobre su suelo, pues eso les debería dar alguna prevalencia en el precio. Pero en Colombia se decidió eliminar ese subsidio y por eso estamos observando una inflación que no cae. De hecho, no se puede todavía cantar victoria por un descenso tan leve. ¿Cuáles son los únicos países que acompañan a Colombia con una inflación creciente? Lastimosamente hay que decir que uno de ellos es Argentina. Miren la gráfica de Argentina. Claro, Argentina tiene una inflación del 100%, 10 veces lo de Colombia, pero en términos de tendencia es un modelo muy parecido, lastimosamente. Y el dato de Venezuela, son los dos únicos países que muestran inflaciones crecientes, aunque Venezuela tampoco tiene datos actualizados. Así que todavía el dato de Colombia tiene dos lecturas para hacer un análisis objetivo. Uno, positivo el hecho de que la inflación comience a mostrar un menor ritmo de crecimiento, pero negativo el hecho de que la inflación todavía esté en unos números muy elevados comparables frente a la región.
Así que de esta forma, si usted es de lo que decide celebrar ya definitivamente que es un triunfo, que la inflación haya comenzado a ceder, pues a lo mejor todavía o desde la parte lógica no tiene ningún sentido celebrar esto, porque la inflación está en el techo y ni México, ni Panamá, ni Bolivia, ni Brasil, ni Chile, ni Ecuador, ni Paraguay, ni Uruguay en la región están con una inflación cerca del techo. Ellos ya tienen una inflación 50% más abajo de lo que estaba hace cerca de 6 meses y Colombia, por cuenta de medidas del nuevo gobierno, todavía mantiene la inflación alta. Ojalá que por el bien de los colombianos y por el bien básicamente de la capacidad adquisitiva de todos los colombianos, sin importar su nivel económico, pues la inflación se modere, porque en un escenario de recesión en el mundo lo primero que cae es la inflación, porque el consumo disminuye. Y desde este punto de vista, ojalá que la inflación en Colombia ceda, que el gobierno sea un poco más ortodoxo, que respete más la economía, que no tome medidas populistas que impacten la inflación y de esta forma Colombia pueda volver a ese dato de inflación que ya nos habíamos acostumbrado. En esta gráfica pueden observar, miren, una inflación que pese a todo lo que ocurría en la última década nunca fue superior al 10%, pero que casualmente en diciembre, enero, febrero, marzo y abril del 2023 tenemos los datos de inflación más altos. Y aquí sí, el fanático que quiera cuestionarlo, pues simplemente mire una gráfica y observe en qué momento de la historia de los últimos 20 años tenemos una inflación del nivel actual. Esto solamente pasaba desde las épocas del narcotráfico, del gobierno de Pastrana, Samper hacia atrás, y pues eso evidencia un enorme retroceso. Ojalá que la inflación continúe su senda de ajuste y que tengamos una inflación más baja hacia el cierre del año. Recuerden que todos estos videos son gratis para ustedes y lo único que deben hacer es simplemente suscribirse a mi canal de YouTube y poder tener este tipo de información totalmente gratis. Saludos y nos vemos en el siguiente video.